Estamos con Aldo Abram, que es economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Bueno, en principio podemos explicar un poquito qué es Libertad y Progreso. Bueno, la Fundación Libertad y Progreso se creó hace muy poco tiempo. El objetivo es fundamentalmente difundir valores como los principios republicanos, el respeto de los derechos y de las instituciones que están en nuestra Constitución Nacional, y después avanzar también en la elaboración de políticas públicas, demostrando que, al contrario de lo que parece pensar la mayoría de la dirigencia política en la Argentina, se pueden resolver sin violentar los derechos de alguna gente o violentar las instituciones que están en la Constitución. Aldo, vayamos a la economía. ¿Qué es lo que vos como profesional de esta disciplina estás mirando con más atención? Para que la gente entienda un poco qué está sucediendo entre el 2002 y el 2008, los países desarrollados, liderados fundamentalmente por el gobierno de los Estados Unidos y la Reserva Federal, se mandaron una gran fiesta monetaria y fiscal. Y como todos sabemos, ¿no?, si nosotros tiramos la casa por la ventana y pagamos esa gran fiesta con la tarjeta de crédito, algún día el resumen va a llegar y va a ser muy abultado. Y ahí tenemos dos opciones que fueron las que tuvieron los funcionarios y los economistas de estos países en ese momento, que una es pagarlo lo más rápidamente posible con un altísimo ajuste de nuestros cinturones, ¿no?, de nuestros gastos, o tratar de pagarlo en el tiempo para moderar ese costo social y económico. Ellos optaron por esta segunda alternativa. Lo malo es que cuando empezó a tocar el tiempo de pagar las cuotas, aparecieron algunos economistas muy renombrados como Stiglitz, Krugman, Sachs, que empezaron a decir, bueno, pues si todavía tenemos crédito, ¿por qué no seguimos con esta fiesta? Está tan lindo. Y la verdad es que eso es imposible. Todos sabemos que en algún momento nos va a llamar la tarjeta de crédito o el banco y nos va a decir, si no pagás, estás quebrado. Y el primer aviso le llegó a los países desarrollados con la gran estafa, al mejor estilo argentino, en términos de números truchados fiscales y de deuda de Grecia, que hizo poner el foco en el desmadre que se estaban produciendo en algunos países de la Unión Europea en términos de gasto público y endeudamiento, y lo obligó a hacer un ajuste. El segundo llamado de atención de que esto no podía seguir así fue más reciente, hace algunos meses, con la discusión en el Congreso de los Estados Unidos sobre el límite máximo de la deuda y después la posterior rebaja de la calificación por parte de Standard & Poor's. A partir de allí, bueno, el problema que tenemos hacia adelante claramente es que si nos cortan el crédito, ¿no?, vamos a tener que hacer un ajuste muy fuerte. Es posible que eso suceda. Si en las próximas meses logra el mundo desarrollado recuperar cierta confianza, yo creo que lamentablemente, como no hay voluntad de pagar la cuenta, simplemente vamos a tener un plazo como para prepararnos para una crisis que no podría estar durando, llegar más allá de un año, año y medio. En realidad, el gran problema que hubo hasta ahora es que, liderados por Alan Greenspan en la Reserva Federal a partir del 2002, se inundó el mundo de dólares. Hay otro mito en el mundo, que es que en tu economía, en tu país, no puede caer el tipo de cambio porque eso es malo, ¿no?, para el nivel de actividad. Es un mito que tenemos todos los economistas, eso es falso, pero como nosotros medimos el tipo de cambio contra el dólar, si el dólar cae de valor en el mundo, lo que hacemos es depreciar nuestra propia moneda. O sea que no te debería extrañar que si yo deprecio todas las unidades de cuenta, o sea, las achico, todo lo que midas contra esas unidades de cuenta valga más. Ese es el punto que hay que corregir hacia adelante, porque la verdad es que si vos a los inversores no les regalás la plata, que es lo que está haciendo en este momento la Reserva Federal de los Estados Unidos y el resto de los bancos centrales de los países desarrollados, es lógico que ellos, al no cotizar eso, al no costarle, ¿sí?,
tiendan a asumir mucho más riesgo de que corresponde y después vienen los estallidos, ¿no? Justamente uno de los grandes problemas que vamos a tener los argentinos si llega a haber una crisis mundial o esto que estamos viendo en términos de altísima incertidumbre, deviene en una debacle internacional, es que en todos los países la gente y los inversores van a tender a disminuir su gasto. Eso va a contraer la demanda mundial y por lo tanto va a hacer caer todos los precios de los commodities. ¿Qué le recomendarías por último a muchos empresarios pyme que nos ven, que tienen básicamente industrias y que estuvieron con la capacidad instalada a tope todos estos años, respecto de lo que se viene o que sigan como están? ¿Qué dirías vos? Yo creo que hay que ser sumamente prudentes en estos momentos en términos de lo que sea inversión y gasto en las empresas. Lo que hay que hacer es fortalecerse, o sea, fortalecer el ahorro, ¿no?, que tenemos para poder enfrentar una eventual crisis en todo caso. Pero esa crisis va a venir y lamentablemente lo que va a significar en la Argentina es una muy fuerte recesión, porque la Argentina ha hecho todo lo contrario durante este periodo de recuperación que vivió el mundo a lo que tenía que hacer para consolidarse, para enfrentar una crisis. Hoy, sin ir más lejos, con respecto al 2008, tenemos un Banco Central que tiene 16.500 millones de dólares menos, ¿sí?, porque se los dio al gobierno para que los gaste. En el 2008 todos sus pasivos tenían una contrapartida al ser emitidos en las reservas que se habían comprado. Eso hoy ya no sucede. En el 2008 el gobierno tenía superávit fiscal, hoy tiene déficit fiscal, o sea que no tiene ninguna capacidad de reacción ante una crisis en términos de gasto. En el 2008 nosotros teníamos menos inflación, hoy tenemos una inflación de alrededor del 25%. En el 2008 todavía no teníamos fuga de capitales, empezó con la crisis del campo y después con la crisis internacional. Hoy ya tenemos una fuga de capitales sin que haya estallado una crisis internacional plena todavía, o sea que realmente estamos en una situación de debilidad fenomenal. Y hay que ser cautos porque nos va a agarrar seguramente muy mal parados. ¿Alguien compra dólares, está fugando capital? Que tenemos mucho miedo de lo que va a venir en el futuro y empezamos a ahorrar, lo que quiere decir que dejás de consumir y de invertir. Sacás tu plata de los bancos, con lo cual estás desfinanciando la economía. Y con todo eso comprás dólares y lo mandás al fondo del placar o de la caja de seguridad o afuera si tenés una cuenta. Automáticamente, si todos hacemos lo mismo, que es lo que sucede, la demanda interna se cae y por eso es que vemos que empiezan a haber tendencias a la desaceleración de la economía y de profundizarse esa fuga de capitales a una recesión, ¿no? Y por eso es que hay que seguir muy bien lo que está pasando afuera, porque si potencia la actual fuga de capitales, una crisis internacional, podemos empezar a ver unas tendencias recesivas allá por principios del 2012. ¿Qué es lo que hay que fijarse cuando decís hay que fijarse qué es lo que está pasando afuera? ¿Qué cosa? ¿Si baja la soja, si no baja la soja? ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Qué pasa con qué? ¿Con las acciones? En medio de una crisis internacional, en líneas generales lo que uno va a observar es un fuerte incremento de la incertidumbre, ¿no? Y eso necesariamente va a impactar en una fortísima baja de los precios de los activos financieros y también de los bienes comercializables. O sea que lo que estamos viendo en las últimas semanas podría bien ser un inicio de este desbarranque. Lo que pasa es que es cierto que todavía pareciese los bancos centrales de los países desarrollados y los gobiernos tener algunos instrumentos, estar tratando de encontrar algunos instrumentos para evitarlo por un tiempo, pero hay que ver si lo logran. Gracias, Aldo. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos en Tecnotrade TV.